Y está con nosotros esta mañana. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Todo muy bien, bienvenido aquí. Me alegro. Quiero dar paso primero a Julieta, porque Julieta va a entrar de lleno en un tema que está trayendo mucha polémica y que ha merecido respuestas de la oposición. Tiene que ver con la figura de Kristalina Georgieva. Sí, es un tema económico / político porque la directora del fondo ayer dijo que estaba dando declaraciones sobre el país y dijo que la voluntad de cambio no se tiene que descarrilar en la Argentina, que hay un riesgo con las elecciones próximas y que bueno, que ella entiende que en principio está todo encaminado, pero que bueno, que hay que tener en cuenta esto, que no se descarrile la voluntad de cambio. Exacto. Vamos a escucharlo. Argentina has demonstrated that this time it is different. This time there is decisiveness to put the economy on a sound track, from high deficit to surplus, from double-digit inflations to inflation that in February dipped under 3%. From poverty over 50% to now around 37%. Still very high, but going down. It is a very important opportunity for Argentina in a world hungry for what Argentina produces, both in agriculture and in minerals, mining, gas, lithium. Bueno, Gabriel, tu impresión sobre estos dichos y el impacto en la Argentina. A ver, analicémoslo. Lo primero es que los acreedores son oficialistas de aquellos que les dicen que les van a pagar. Claro. Me parece absolutamente el kirchnerismo lógico. sostenidamente dice no le quiero pagar el fondo. Punto 2, hay actores del peronismo, del kirchnerismo, que está diciendo, che, revisemos esta deuda, porque la realidad es que se incumplieron algunos de las cláusulas del contrato central del organismo, por lo tanto, por lo menos revisémosla. ¿Qué dice el organismo? Bueno, no me revisen la deuda. Ya fue revisada. Convalídenmela, así me la siguen pagando. Y por tercer punto, me parece también sustancial cuando dice this time, esta vez es diferente. Pero yo creo que el esta vez es diferente se dice todas las veces. La realidad es que me parece que es la primera de las cuestiones. Un acreedor que quiere cobrar es oficialista de aquel oficialismo que le dice que le va a pagar. No, pues yo pensé que en realidad lo hacía porque estaba como entusiasmada con el modelo. Digo, porque también si les sale bien lo que está pasando en Argentina, quedan ellos, a diferencia de como ocurrió en otras situaciones, en una postura diferente. Digo, la mayoría de las veces o el préstamo anterior no le fue bien al fondo cuando fue lo de Macri. Si ahora sale bien es como decir, bueno, ven que nosotros no somos los cucos que dicen que somos, que decimos que las medidas que hay que tomar son buenas. ¿No es por ahí? Creo que algo de por ahí hay, sobre todo mirando hacia adentro, ¿no? El fondo tuvo muchas consecuencias después del préstamo que tuvo con Mauricio Macri y en este sentido diciendo, bueno, no, en realidad nosotros seguimos apostando al mismo estilo de cambio, a un tipo de cambio parecido, Que sea fue un político modelo, también, que fue político y en el contexto de unas elecciones y muy criticado por eso. Y sabiendo... Ahora, el contexto era distinto también por el ajuste que hizo Milei y porque esta vez tiene superávit, algo que no logró Mauricio Macri. Ahí está ¿no? un Siempre punto, hay una... ¿no? Es decir, cuando Georgieva habla también desde los números. Y la verdad es que los números en ese sentido fríos, después hay que ver los detalles, pero los números fríos, tal como los presenta, bueno, son técnicamente muy positivos para ellos, cosa que no sucedía con otras administraciones. Sí, no hay duda de esto. Yo creo que había razones por las cuales this time era diferente en el momento de Macri, también en momentos anteriores, y me parece que en este caso el tema del superávit es una de las razones centrales de la explicación y sobre todo donde realmente se basan aquellos que sostienen que este modelo realmente es diferente y que esta vez es diferente. A diferencia de aquella vez, esta vez hay un doble respaldo, porque no solamente el Fondo Monetario, aún con la buena relación que tenía Mauricio Macri con Donald Trump, esta vez la administración Trump dice, si te falta plata por el conflicto que yo armé, abro la billetera y quédate tranquilo en ese sentido. Pero sí es cierto, lo que vos marcabas, y Juli también traía, hay una preocupación en función de lo que pueda pasar en las elecciones este año. JP Morgan decía, chicos inviertan, pero retírense antes de agosto. Después obviamente el gobierno dijo, no, tiene que ser por 6 meses, lo cual implica que también estén más tiempo las inversiones, pero además también dice, tranquilo, voy a superar el trámite con holgura. La pregunta es, ¿lo va a hacer? Bueno, eso es uno de los desafíos. Yo creo que
a pesar de que, porque uno tiene que ahí sí dividir un poco la cuestión política y económica, por más de que sean dos caras de la misma moneda, ¿no? Que te vaya bien en las elecciones intermedias y que no produzcas no los resultados, sino más bien las medidas necesarias para que la economía se transforme en un modelo sostenible, me da la sensación de que son dos cosas que tienen que ir asociadas en el largo plazo. Entonces vos podés ganar las elecciones intermedias y después el año siguiente te puede ir mal económicamente y eso hace que todo lo que sigue hacia 2027 sea de padecimiento. 2018, básicamente. Ahora, bueno, no quería repetirlo de ese modo, pero me parece que lo decís exacto. O sea, vos te puede ir muy bien y rápidamente se te caiga el esquema o la receta que tenés planteada. Porque yo creo que acá hay una diferenciación que tenemos que hacer y que los líderes, sobre todo los presidentes del último tiempo, lo tienen bastante claro. Por un lado está, bueno, el diagnóstico, yo diría tres cosas. El diagnóstico de la situación, en base a eso, el modelo planteado, pero sobre todas las cosas, el camino, cómo lo encarás, que tiene que ver con la conducción. Creo que lo que no discuten en Argentina, como que no se pone bajo ningún tipo de duda, es que se tiene que tener absoluta conducción de la situación. Eso se muestra muchas veces con la opinión pública a partir de la certeza que esta vez la receta va a ser diferente. Entonces creo que a partir de un diagnóstico se trazan distintas recetas y luego el destino incluso puede cambiar, el modo de abordaje puede cambiar, la receta puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la conducción del líder o del médico que propone la receta, diciendo, bueno, probamos de una forma, ahora lo ajustamos, probamos de otra, lo justificamos de alguna manera. Pero lo que creo que Milei en este caso no quiere discutir de ninguna manera es que hay una conducción firme y por eso se juega quizá con algunos cambios de modelo y después dice, no, en realidad no hubo ningún cambio de modelo, esto era parte del plan, era etapa 1, etapa 2, etapa 3. Gabriel, hay un gesto de autodefensa también en esto que puede ser interpretado como una intromisión en la cuestión electoral de la Argentina, pero para mí el gesto es de autodefensa, porque también instó a este gobierno a seguir adelante con las profundas reformas que tiene que llevar adelante, y esto tiene que cumplirse de ser posible hasta fin de año. Si no tiene una composición distinta del Parlamento, va a ser muy difícil que esos objetivos se consigan. Sí, eso es la narrativa que está planteando sin duda el gobierno nacional, diciendo, mire, para que nosotros podamos potenciar o sostener estos cambios que estamos realizando, que es un cambio paradigmático, que es la batalla cultural, la verdad es que necesitamos más de nuestra gente, de modo puro, porque nuestros aliados por momentos se pierden en la dinámica, más allá de que esos aliados amarillos han acompañado en prácticamente todas las medidas propuestas. Entonces, creo que en esa conflictividad, que yo creo que tiene mucho más que ver con poder y miras hacia el 2027, en esa conflictividad de futuro está planteado el esquema de hoy, de las elecciones 2025. Y en dos formatos. Uno es anticipación de unas PASO que no va a haber. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires está operando como unas PASO nacionales, en donde están todas las miradas puestas. Es una primera en un vuelta. torneo de menor jerarquía y la verdad es que se está jugando como la Copa del Mundo. Y por el otro lado también el planteo de cuánto vale cada uno en adelante, ¿no? ¿Cuánto vale la Libertad Avanza elecciones porteñas solo? puede llegar a definirlo, ¿no? Si Y me parece que Adorni se impone a los Penato por 8 o 10 puntos. Si hay negociación y se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, será mucho más económica para la Libertad Avanza y se ve una situación de paridad o incluso los Penato puede dar el batacazo y terminar segunda, descontando que Santoro podría llegar a quedar primero en la Ciudad de Buenos Aires, venderá mucho más cara su participación en un acuerdo electoral, ¿no? No hay duda que sí, y me parece que ahí es como que aparece, viste como en la economía aparece la inflación o el dólar como variables para mirar, como paradigmáticas. Bueno, los votos, la cantidad, el porcentual que saca cada uno de los partidos para luego ir a negociar y sentarse en una mesa diciendo, y la verdad... Entonces me parece que es eso lo que se está jugando en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta algo que es central, que es la Libertad Avanza, está yendo a la casa del PRO, está jugando de visitante, por llamarlo de algún modo, y el PRO quizá en cierta desventaja, con jugadores menos. No te olvides que los dos candidatos a presidente del espacio amarillo quedaron fuera de juego, quedaron afuera.
y realmente en una situación de confrontación. Horacio Rodríguez Larreta abiertamente y Patricia Bullrich pasando del lado violeta. Entonces, Gabriel, la situación es realmente muy llamativa también para el electorado. en la provincia de Buenos Aires te diría que hoy por hoy los dos son visitantes, ¿no? Digo, tanto la Libertad Avanza como el PRO, y sin embargo, aunque el presidente ayer dijo, estamos cerca, nada va a pasar, le vamos a ganar a Kicillof, pareciera ser que no es así. ¿Qué crees que puede pasar? Que están enfocados en sus rivales. El gobierno de la Libertad Avanza, de Milei, el color violeta, está enfocado en quiénes son realmente sus rivales, en este caso electorales y de poder. El PRO en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo / kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en la ciudad de Buenos Aires están yendo contra el PRO. Y por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires están yendo contra el kirchnerismo peronismo. Perdón. No, quería preguntarte, Gabriel, porque me parece que se está terminando un periodo de cierto inmovilismo. A partir de la semana que viene empezamos a tener algunas batallas centrales, una en el Congreso a nivel nacional y otra en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Empiezan a debatirse. Primero, llega el escándalo dólar libre con la presencia del jefe de gabinete y también finalmente a ver si se da parlamentariamente la sanción de la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Ahí va a haber un doble tironeo que vamos a tener que ver con significado político. Sí, pero siempre con la misma mirada, ¿no? Con la misma mirada de consolidación de poder, de discusión de 2027, del trabajo sobre las reglas del juego 2025, para ver cómo quedan parados, porque después, finalmente, las discusiones que no son electorales, por lo menos a nivel de opinión pública, quedan absolutamente relegadas. Específicamente con lo de Libra, decís que cuánto puede llegar a pesar en medio de la campaña si la economía marcha bien. Me parece que Libra, como creo que lo dijimos varias veces y lo analizamos como una situación de crisis, es una herida muy notoria de largo plazo que no le va a causar la muerte ni siquiera algún daño muy potente en el corto. O sea, uno podría decir, ¿alguien va a condenar al gobierno nacional o a Milei en su elección electoral por el caso Libra? Da la sensación de que no, o muy minoritariamente. Entonces uno podría decir, bueno, pero a nivel de reputación en el largo plazo y las consecuencias que pueden traer, ahí sí tendría un poquito de reparo, porque hay actores extravagantes, porque hay cifras millonarias, porque hay un señor que dice que quiere mandar 100 millones de dólares a la Argentina y no se lo recibe nadie, que está esperando las noticias del presidente Milei. Digo, es como todo muy raro. Entonces, como es raro, es llamativo. Ahora, vos me decís, ¿le afecta en el corto plazo? Te diría que muy poco. Gabriel, gracias por el tiempo. Por favor, un placer. El analista político Gabriel Slavinsky. Tugo, contanos, ¿a dónde vamos? Nos vamos al Chaco y una nueva rosadita, la rosadita chaqueña, podríamos